Elías, un hombre de estampa sobria y mirada penetrante, procedía de Tisbé en la montañosa región de Galaad. Sin pertenecer a la nobleza ni a la línea sacerdotal, sin obras escritas o un puesto formal en el templo, este hombre se levantaría para ser uno de los profetas más formidables en la historia de Israel. Esta es la épica de Elías, el que se enfrentó a monarcas, trajo fuego desde los cielos y conversó con Dios cuando su nombre había sido borrado de la memoria de la nación. Israel estaba sumida en una profunda oscuridad espiritual. El rey Acab, hijo de Omri, gobernaba desde Samaria. Su reinado no solo carecía de autoridad moral, sino que estaba marcado por la perversidad. Para afianzar su poder, tomó por esposa a Jezabel, una princesa extranjera de Sidón. Ella introdujo en Israel el culto a Baal, la deidad cananea de la tormenta, la fertilidad y los rituales violentos. Influenciado por su esposa, Acab erigió templos y altares para Baal por todo el reino. Se practicaban sacrificios, incluso de niños. Los siervos del Señor eran perseguidos y muchos fueron ejecutados. La tierra, que una vez fue dedicada al Dios de Abraham, estaba infestada de idolatría. El pueblo había perdido la capacidad de distinguir a su Creador de los ídolos hechos por manos humanas, ignorando las leyes del Señor y olvidando su nombre, Yahvé. En este panorama de desolación, justo cuando la esperanza parecía extinguida, Dios envió a un hombre. Elías irrumpió de manera repentina en el palacio de Acab. No hubo cortejo, ni escolta, ni anuncio oficial que lo precediera. Solo era un hombre solitario, cubierto con un manto sencillo y con los pies cubiertos de polvo del camino, pero revestido de una autoridad que no provenía de poder humano. Miró fijamente al rey y pronunció una sentencia que resonaría en toda la nación. Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no caerá rocío ni lluvia en los próximos años, a menos que yo lo ordene. Con estas palabras directas, Elías no solo profetizó una sequía, sino que declaró un juicio divino contra la idolatría del reino. Baal, el supuesto dios de la lluvia, sería humillado por el Dios verdadero. La sequía sería la prueba irrefutable de que el Señor seguía teniendo control absoluto sobre los cielos. Elías abandonó la corte sin pedir permiso ni mostrar temor. Inmediatamente, Dios le dio una nueva orden: esconderse. Lo guió al arroyo de Kerit, ubicado al este del Jordán. Allí, en total soledad, Dios prometió sustentarlo. Cada día los cuervos le proveían pan por la mañana y carne al caer la tarde. Bebía del arroyo, viviendo al margen del caos de la monarquía. Mientras Israel comenzaba a sufrir los efectos de la sequía, campos secos, cosechas perdidas y pozos vacíos, el profeta vivía bajo la custodia divina. En el refugio de Kerit, Elías afianzó su obediencia, paciencia y total dependencia de su Señor. Así arrancaba su historia, sin buscar la gloria humana, sino mediante la valentía, el retiro y la fidelidad. Elías, el hombre humilde y sin miedo, había iniciado una guerra espiritual contra el sistema que corrompía a Israel. Un solo hombre, con la palabra de Dios, había cerrado los cielos, y eso era solo el comienzo. Elías, el profeta solitario de Tisbé, se ocultaba obedientemente junto al arroyo de Kerit. El agua fluía clara y fresca, y los cuervos llegaban con precisión, trayendo el pan y la carne. Era una forma de provisión inusual, pero innegablemente de Dios. En la soledad del desierto, Elías no tenía más compañía que el murmullo del viento, pero poseía la certeza de estar exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Con el pasar de los días, mientras Elías se fortalecía en su retiro, el juicio divino se intensificaba sobre Israel. La lluvia había desaparecido, el cielo estaba sellado, el polvo y el calor sofocante dieron paso al hambre, los campos se volvieron estériles y el ganado perecía junto a los lechos secos de los ríos. Baal, el supuesto dios de la fertilidad, no daba señal de vida. Sus sacerdotes paganos imploraban y ofrecían sacrificios inútiles, ya que ni una sola gota caía del cielo. El rey Acab empezó a comprender con desconcierto que la profecía de Elías no había sido una amenaza vacía. Jezabel, consumida por la rabia, arreció la cacería de los profetas del Señor.
Muchos fueron asesinados y otros se vieron obligados a huir o esconderse. Pero Elías, lejos del palacio real, gozaba de paz. No era una paz por comodidad, sino por saber que estaba en el lugar que Dios había dispuesto. Sin embargo, el arroyo empezó a secarse. Su caudal se reducía cada día, y el sonido del agua se hacía cada vez más débil. Finalmente, el arroyo dejó de fluir por completo. El lugar que había sido un refugio se convirtió en una prueba. Elías sabía que Dios no lo había abandonado, pero entendía que la obediencia no siempre significaba seguridad inmediata. Aún así, esperó. Fue entonces cuando la voz del Señor llegó de nuevo a él. «Levántate, ve a Sarepta de Sidón, y quédate allí, porque he ordenado a una viuda de aquel lugar que te dé de comer». La orden era sorprendente. Sarepta estaba fuera de Israel, en Fenicia, la tierra natal de la mismísima Jezabel. Pero Elías no dudó. Emprendió una larga marcha bajo el sol implacable, con sus pies descalzos sobre el polvo. La palabra de Dios continuaba guiándolo a cada paso. Al llegar a las puertas de Sarepta, encontró a una mujer recogiendo leña. Estaba flaca, con el rostro marcando el severo paso del hambre. Elías se dirigió a ella. «Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para beber». Mientras ella iba por el agua, él le pidió: «Te ruego que me traigas también un trozo de pan». La mujer se detuvo con voz temblorosa. «Juro por el Señor tu Dios que no tengo pan cocido», le respondió, «solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Recojo 2 leños para preparar esta última comida para mi hijo y para mí, y después moriremos». Elías la miró con compasión, pero con la seguridad de saber que Dios había planeado el encuentro. «No temas», le dijo. «Ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo». Luego pronunció la promesa del Dios de Israel: «La harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor envíe lluvia a la tierra». La mujer miró a Elías con los ojos llenos de incertidumbre, pero también con un destello de una esperanza improbable. Ella era una viuda, madre de un niño débil, viviendo en territorio extranjero. El hambre la había debilitado y la muerte parecía inminente. Sin embargo, la promesa de aquel forastero sonaba diferente. Él no pedía lástima, hablaba en nombre del Dios de Israel, a quien ella apenas conocía. Ella obedeció. Dentro de su humilde casa de barro, encendió fuego con la leña que había recogido y amasó lo último de sus provisiones. Preparó una torta y se la entregó a Elías. No estaba segura si sería su último acto de vida, pero lo hizo. Elías comió con tranquilidad. Luego la mujer preparó la comida para ella y su hijo. No sabía explicarlo, pero al revisar la tinaja y la vasija, ambas contenían la misma cantidad de harina y aceite que antes. La harina no había mermado. El aceite no se había agotado. Era un milagro discreto, pero constante, diario, pero completamente real. A partir de ese día, la rutina fue la misma. Cada mañana, la viuda encontraba la provisión necesaria. Nunca sobraba, pero nunca faltaba. Elías se quedó a vivir con ella y su hijo. Comían juntos, y el profeta les hablaba del Dios viviente que había detenido los cielos y ahora sostenía su hogar en medio de la hambruna. La mujer escuchaba y aprendía. Aunque no conocía las leyes de Israel, cada día que su hijo comía era una lección viva de fidelidad. Ya no buscaba leña para una última comida, sino para la provisión continua de un Dios que mira a los humildes y sostiene a los olvidados. No obstante, una nueva prueba llegó. Al cabo de un tiempo, el hijo de la mujer cayó gravemente enfermo. La fiebre y la debilidad lo consumieron hasta que dejó de respirar. El niño murió en los brazos de su madre, y el dolor regresó con ferocidad. Lloró, gritó, y miró a Elías con los ojos de la pena y el reproche. «¿Qué tienes contra mí, varón de Dios?», le preguntó. «¿Has venido a recordar mis pecados y a causar la muerte de mi hijo?». Elías no respondió con palabras humanas. Tomó al niño de los brazos de su madre, subió al cuarto donde dormía y lo acostó sobre su propia cama. Luego, clamó al Señor con dolor e intensidad: «Oh Señor, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo».
se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces y volvió a clamar: «Te ruego, oh Señor, Dios mío, que el alma de este niño regrese a él». Y entonces sucedió lo impensable. El Señor escuchó la oración de Elías, el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño revivió. El profeta bajó con el niño en brazos y se lo entregó vivo a su madre. «Mira, tu hijo vive». La mujer lo abrazó con asombro. Su duda se había disipado. «Ahora sé con certeza que tú eres un varón de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». La viuda que se preparaba para morir ahora creía en el Dios que otorga la vida. Y Elías, el profeta oculto, seguía siendo forjado en fe, obediencia y propósito. Los días se convirtieron en meses. La sequía persistía. Los campos de Israel eran un desierto agrietado. El hambre ya no era solo sufrimiento, era la muerte. Las ciudades estaban llenas de lamentos sin respuesta. Los sacerdotes de Baal multiplicaban sus rituales, llegando a cortarse la piel, pero el cielo permanecía cerrado. Baal, el dios de las lluvias, seguía en silencio. En medio de esta desesperación, el Señor volvió a hablarle a Elías: «Ve y preséntate ante Acab, y enviaré lluvia sobre la tierra». Elías, fortalecido por las pruebas que había superado, partió de Sarepta y tomó el camino hacia Israel. No iba acompañado de un ejército o escoltas, solo caminaba con la certeza de hablar en nombre del Dios vivo. Habían transcurrido 3 años desde que se ocultó, 3 años de juicio divino sobre la nación. Entretanto, Acab se encontraba al límite. Había enviado emisarios a todos los reinos en busca de Elías, convencido de que la culpa de la sequía era del profeta. Incluso el rey salió a buscar desesperadamente pastos, acompañado por su mayordomo Obadías. Obadías era un hombre que temía al Señor y había escondido a 100 profetas fieles en cuevas, sustentándolos secretamente con pan y agua. Fue durante uno de estos recorridos cuando Obadías se encontró con Elías en el camino. Lo reconoció de inmediato y se postró ante él. «¿Eres tú, mi señor Elías?», dijo. «Yo soy. Ve y dile a tu señor: Elías está aquí». Obadías se llenó de pánico. «¿Qué mal he cometido para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate?», dijo. «No hay nación donde mi señor no haya enviado a buscarte. Si luego el Espíritu del Señor te lleva a otro lugar, y él no te encuentra, me ejecutará». Pero Elías fue inquebrantable. «Tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, hoy me presentaré ante él». Obadías obedeció y anunció la presencia del profeta al rey. Acab fue inmediatamente a su encuentro. Al verlo lo increpó con furia. «¿Eres tú el que trae desgracia a Israel?». Elías no se amedrentó. Su voz era firme, llena de autoridad divina. «Yo no he traído desgracia a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales». Luego lanzó un desafío. «Ahora convoca a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal, junto con los 400 profetas de Asera que comen a la mesa de Jezabel». Era un enfrentamiento directo, un duelo espiritual en la cima del Carmelo, no solo un choque entre hombres, sino entre deidades. El Dios de Israel contra los ídolos, Elías, un solo profeta, contra cientos de falsos sacerdotes. Acab, acorralado por la desesperación, aceptó la convocatoria. Las tribus de Israel empezaron a marchar hacia el monte Carmelo con gran expectación. Los profetas de Baal se preparaban con arrogancia. Elías, en silencio, se dirigía al lugar del juicio. El momento crucial de la sequía, la idolatría y el engaño estaba a punto de comenzar. El sol se elevaba sobre el monte Carmelo, iluminando una escena de gran tensión. El pueblo de Israel se había congregado en la cima. A un lado se encontraban los 450 profetas de Baal en sus vestiduras ceremoniales, y a su lado los 400 profetas de Asera. Al otro lado estaba Elías, solo, vestido con una túnica simple. Su rostro reflejaba los años de sequía, pero su mirada estaba encendida por una fe inquebrantable. Elías se adelantó y se dirigió al pueblo con una voz que resonó en el monte: «¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si es Baal, síganlo a él». Nadie contestó.
El silencio era absoluto. El pueblo temía equivocarse, sumido en una profunda confusión espiritual. Entonces Elías propuso la prueba, clara, sencilla y decisiva, que nos den 2 bueyes. Los profetas de Baal escogerán uno, lo prepararán y lo pondrán sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo haré lo mismo con el otro. Luego ellos invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego. Ese será Dios. El pueblo asintió, la propuesta parecía justa. Elías dio el primer turno a los profetas de Baal. Ellos prepararon su sacrificio y comenzaron a clamar a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, danzaban, se agitaban con frenesí y gritaban, pero no había voz ni respuesta ni señal. El altar permanecía intacto, el cielo estaba mudo. A mediodía, Elías comenzó a burlarse. Griten más fuerte, ya que es un dios. Quizá está meditando, o está ocupado, o se fue de viaje. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Desesperados, los profetas se cortaban con cuchillos y lancetas, hasta que la sangre corría sobre ellos, según su costumbre. El frenesí se convirtió en caos. Cayó la tarde, y no hubo respuesta. El altar seguía frío. Entonces Elías llamó al pueblo, «Acérquense a mí». Con calma, Elías restauró el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para simbolizar la unidad espiritual de la nación. Con ellas edificó un nuevo altar, cavó una zanja alrededor, colocó la leña y preparó el buey sobre ella, pero no se detuvo allí. Llenen 4 cántaros con agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron. Elías insistió, háganlo por segunda vez. Y lo hicieron. Y por tercera vez, el agua empapó completamente el altar y llenó la zanja. No existía posibilidad de que el fuego se encendiera por un truco. Llegada la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar y oró, «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se manifieste hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú haces volver a ti el corazón de ellos». Y de pronto sucedió. El fuego del Señor descendió, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo, e incluso secó el agua de la zanja. Era fuego puro, inconfundiblemente divino. El pueblo cayó postrado sobre sus rostros y gritó al unísono, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». El monte Carmelo vibraba, no por un sismo, sino por la profunda conmoción espiritual. El fuego que había respondido a Elías no solo consumió el sacrificio, sino que quemó toda duda en el corazón del pueblo. La nación, arrodillada, clamaba, «El Señor es Dios». Después de años de apostasía, el corazón de Israel comenzaba a romperse. Elías, de pie junto al altar humeante, no se regocijó. Sabía que una tarea final era imperativa, erradicar el mal que había cubierto al reino. Se volvió al pueblo y proclamó con voz firme, «Apresen a los profetas de Baal, que no escape ni uno solo». El pueblo, lleno de fervor por la manifestación de Dios, obedeció. Los profetas fueron capturados. Elías los llevó al arroyo de Cisón, al pie del monte, y allí fueron ejecutados. Era el juicio de Dios contra la corrupción religiosa, el engaño y el derramamiento de sangre inocente instigado por Jezabel. Elías actuó como instrumento de la justicia divina. Elías subió de nuevo al monte, esta vez no para desafiar, sino para interceder. La sacudida espiritual era un inicio, pero la sequía persistía. Le dijo a Acab, «Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de mucha lluvia». Acab, aún en shock, regresó a su campamento. Pero Elías subió aún más alto, se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Era una postura de súplica. Elías oraba, no pidiendo fuego, sino agua, no por juicio, sino por misericordia. Llamó a su criado, «Sube y mira hacia el mar». El criado obedeció, miró hacia el Mediterráneo, pero regresó, «No hay nada». Elías no se movió, volvió a orar y envió a su criado de nuevo.
repitió la acción 7 veces de insistencia, sin impaciencia. En la 7ª ocasión, el criado exclamó: «Veo una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». Para Elías, esa señal insignificante era suficiente. Se levantó y dijo: «Ve y dile a Acab, prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». Mientras Elías hablaba, los cielos se oscurecieron y las nubes se aglomeraron. El viento sopló, y la lluvia, largamente esperada, cayó con una fuerza impresionante sobre la tierra sedienta. El juicio había finalizado. La sequía, símbolo de la frialdad espiritual, daba paso a la reconciliación. Israel había visto al Dios verdadero y su poder. Elías fue el instrumento de ese cambio monumental. La lluvia caía con fuerza sobre los campos de Israel, y después de 3 años y medio de sequía, la tierra volvía a respirar. Pero aunque caían bendiciones sobre el pueblo, una nueva crisis se cernía sobre el alma de Elías. Jezabel, al enterarse de la masacre de sus profetas, no se quebrantó, no sintió temor ante el poder de Dios. Por el contrario, envió un mensaje lleno de rabia y amenaza: «Que los dioses me castiguen severamente si mañana a estas horas no he hecho contigo lo que hiciste con ellos». Elías, el hombre que había desafiado al rey y llamado al fuego celestial, sintió un miedo paralizante. Era humano. La amenaza de la reina penetró su alma exhausta. Después de la batalla espiritual y la presión constante, el profeta se sintió destrozado y huyó. Corrió desde Jezreel hacia el sur, cruzando Judá hasta Beerseba, dejó allí a su criado y continuó solo hacia el desierto. Sus pasos eran lentos, su corazón turbado, ya no se sentía fuerte. En el desierto no había ni fuego, ni lluvia, ni multitudes, solo la arena, el silencio y el peso de su angustia. Caminó durante un día entero hasta que, exhausto, se sentó bajo un enebro. En esa soledad absoluta oró, pero no para pedir el poder de Dios. Oró desde la desesperación. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». No pedía milagros, solo el final. Elías, como cualquier hombre, sentía que había fracasado. Pensó que su misión no había logrado el cambio, que su esfuerzo había sido en vano. Era la oración quebrantada de un hombre al límite. Entonces se durmió bajo el arbusto, rendido por el dolor, pero Dios no lo abandonó. No le respondió con reproche, sino con compasión. Un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías despertó. Delante de él había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Comió y volvió a dormir. El ángel regresó por segunda vez, lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el camino que te falta es demasiado largo». No fue una orden severa, sino un cuidado silencioso. Dios no lo reprendió, solo lo alimentó. Fortalecido por esa comida celestial, caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se refugió en una cueva. Era el mismo monte donde Moisés había encontrado al Altísimo. Elías buscaba respuestas, una razón para seguir. Dios lo observaba. El silencio del desierto no era abandono, sino un tiempo de preparación. Elías no lo sabía, pero estaba a punto de recibir una de las revelaciones más profundas de su vida. La voz del Señor se manifestaría, no en el fuego o la tormenta, sino en lo invisible. La cueva en Horeb estaba fría y en penumbra, reflejando el estado del corazón de Elías. El profeta esperaba, no tanto instrucciones, sino una señal de que su vida aún tenía valor. Había luchado contra reyes e ídolos, invocado el fuego y la lluvia, huido al desierto, y ahora estaba solo. Entonces la palabra del Señor llegó a él: «¿Qué haces aquí, Elías?». Era una pregunta para la reflexión. Dios no necesitaba la información, pero Elías sí. «He servido con un celo ardiente al Señor Dios de los ejércitos», respondió, «porque los israelitas han roto tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada». Y añadió su lamento: «Solo yo he quedado, y ahora también me buscan para quitarme la vida».
Era el grito de un alma exhausta, convencida de su soledad y de la inutilidad de su esfuerzo. Dios le dio una orden: «Sal y ponte en el monte delante de mí». Elías obedeció y se acercó a la entrada de la cueva. Primero, un viento violento comenzó a soplar. Era tan potente que hendía los montes y destrozaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra. Las rocas temblaron bajo sus pies, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego ardiente iluminó los cielos. Las llamas danzaron como en el Carmelo, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras todo el estruendo, vino un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios, no en lo espectacular, ni en el estruendo, sino en la serenidad, en lo suave, en lo invisible. Elías se cubrió el rostro con su manto y salió, sabiendo que estaba en la presencia del Altísimo. La voz de Dios volvió a preguntar: «¿Qué haces aquí, Elías?». Y Elías repitió su lamento, palabra por palabra. Su dolor no había desaparecido. Pero esta vez la respuesta de Dios fue un plan concreto. «Ve, regresa por el camino del desierto de Damasco. Ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás como profeta en tu lugar». Dios no solo le devolvía el propósito, sino que le mostraba que su misión no había concluido. Había que preparar la siguiente etapa. Luego, añadió algo que disiparía la soledad de su alma: «Yo haré que queden en Israel 7,000 personas que no han doblado la rodilla ante Baal ni lo han besado con su boca». Elías no estaba solo. Mientras él luchaba en lo visible, Dios obraba en lo invisible. 7,000 fieles, firmes en silencio, eran la prueba de que el reino no estaba perdido. Elías comprendió que la obra de Dios no siempre se manifiesta en grandes hazañas, sino también en el susurro, en la fidelidad de los desconocidos y en el relevo que aún estaba por llegar. Ya no caminaba al borde del abismo. Dios seguía obrando, incluso cuando él no podía verlo. Con su fe restaurada, Elías descendió del monte, listo para ungir reyes y llamar a su sucesor. Elías descendió del monte Joreb transformado, no como un fugitivo, sino como un mensajero divino. Aunque la amenaza de Jezabel seguía latente, la instrucción de Dios lo había reorientado. Su corazón, desgastado por la lucha, latía ahora con un propósito renovado. Parte de su nueva tarea era encontrar a Eliseo, quien sería su sucesor. Cruzó Judá y se dirigió al norte, a Ebel-Meola, una zona fértil. Allí encontró a Eliseo, hijo de Safat, trabajando la tierra. No estaba esperando una señal en un templo, sino cumpliendo su labor diaria. Guiaba la última de 12 yuntas de bueyes, una señal de su buena posición y su humildad. Elías se acercó en silencio, tomó su manto, símbolo de su llamado profético, y lo echó sobre Eliseo. Era un gesto mudo pero poderoso. No era solo un manto, era un llamado, una invitación a abandonarlo todo por una vida de servicio a Dios. Eliseo se detuvo al instante, entendió el significado, corrió tras Elías y le pidió: «Permíteme despedirme de mi padre y mi madre, y luego te seguiré». Elías le respondió: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». No era una reprensión, sino una afirmación de que la decisión era personal y libre. Eliseo regresó, no para retractarse, sino para quemar sus puentes. Tomó la yunta de bueyes, los sacrificó, y con el arado y los aperos coció la carne y la dio al pueblo. Fue un acto simbólico, su vida anterior había terminado. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio como discípulo. Elías encontró consuelo en su compañía. Durante años había cargado solo con el peso de la palabra de Dios. Ahora tenía a alguien que aprendería y que continuaría la obra. Eliseo era una señal de que el propósito de Dios trascendía una sola generación. El tiempo pasó y Eliseo acompañó a Elías por el reino. Mientras el juicio divino seguía manifestándose, Dios formaba en secreto al nuevo profeta. Elías también cumplió las otras instrucciones. Ungió a Hazael como futuro rey de Siria y a Jehú como instrumento de juicio sobre la casa de Acab. Elías no vería el desenlace de estas acciones, pero sabía que la historia dependía del plan de Dios, no de su presencia personal.
Había aprendido que ser un instrumento de Dios requiere fidelidad en la obediencia, aunque no se vean todos los frutos. Con Eliseo a su lado, sabía que la antorcha seguiría encendida. Elías no había terminado aún. Una última etapa, sobrenatural y única, lo esperaba. Y Eliseo estaría allí para ser testigo. El tiempo de Elías en la tierra llegaba a su fin, pero su partida no sería ordinaria. Él no experimentaría la muerte física. Dios había preparado un evento único que marcaría a su discípulo para siempre y confirmaría el gran propósito de su ministerio. Elías lo sabía y Eliseo lo intuía. Los dos caminaban juntos desde Gilgal. Elías le dijo a su discípulo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió con determinación: «Tan cierto como que vive el Señor y vives tú, que no te dejaré». Juntos fueron a Betel. Allí los hijos de los profetas, los discípulos en formación, salieron a su encuentro. Uno de ellos le dijo a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor se llevará a tu maestro?» «Sí, lo sé», respondió Eliseo, «pero por favor callen». Elías volvió a insistir: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo repitió su voto de fidelidad. En Jericó los profetas también conocían el inminente suceso. Finalmente Elías le dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Y una vez más Eliseo se negó a separarse. Llegaron a la orilla del río. 50 hombres de los profetas los seguían de lejos, observando en silencio. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El Jordán se dividió en dos, y los dos profetas cruzaron en tierra seca. Del otro lado, Elías se dirigió a su discípulo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea separado de tu lado». Eliseo no dudó: «Te ruego que la herencia de una doble porción de tu espíritu sea para mí». Era una petición de responsabilidad y capacidad para la obra. Eliseo pedía poder para continuar la enorme carga que Elías dejaría. Elías lo miró con seriedad: «Pides algo difícil. Si me ves cuando sea llevado, te será concedido, si no, no». Mientras caminaban y conversaban, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. Elías fue elevado en un torbellino hacia el cielo. No fue consumido, sino arrebatado y glorificado ante los ojos de su discípulo. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería», y no lo vio más. Rasgó sus vestiduras en señal de luto, pero también de transición. Se acercó al manto que había caído de Elías, lo tomó, ahora era suyo. Regresó al Jordán, se paró ante las aguas y golpeó el río con el manto. «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?» Y las aguas se dividieron. Los profetas que observaban a lo lejos dijeron: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». Así comenzó el ministerio del nuevo profeta. Pero Elías no fue olvidado. Su figura se convirtió en símbolo de la fidelidad profética, del poder de Dios, del fuego purificador y del llamado celestial. Esta fue la historia de Elías, el hombre que caminó con Dios, desafió reyes, oyó su voz en el silencio y no conoció la muerte.